Sean bienvenidos a esta clase grabada en la unidad número 1 de nuestra materia Economía de la Empresa. ¿Y qué vamos a estudiar? Bueno, pues vamos a comenzar a estudiar el concepto de empresa. Esta parte de empresa viene de emprender, en este caso, se refiere básicamente a que en una empresa tiene que originar algo, tiene que, eh, ahora sí que emprender o iniciar algo nuevo. Vamos a ver que en este sentido aquí les proporciono, tenemos el concepto de empresa. Dijimos que en este caso este concepto viene de emprender y por consecuencia es una organización que puede fabricar, puede vender o puede prestar servicios. Por otro lado, es el motor de la economía. La economía, hablamos de economía cuando hablamos de dinero, ¿verdad? Pero no solamente este concepto es lo que involucra, sino involucra el cuidar y el saber prevalecer la riqueza, la abundancia, cuidar el sentido de la pobreza o escasez, pero también en este caso de crear empleos. ¿Y a través de qué? De la misma necesidad del ser humano y posiblemente de los deseos que pueda tener. Bueno, por otro lado, les quiero comentar que el concepto de empresa como tal está definido como una organización que se dedica a cualquier tipo de actividades, pero tiene fines económicos o comerciales, y que va a tener el propósito de satisfacer sus necesidades básicas o esenciales, ya sea de bienes o de servicios, pero que también va a tener otro propósito, el de siempre ser una empresa con una estructura productiva y comercial, o sea, obtener beneficios económicos, ¿verdad? Que sean empresas lucrativas. Y bueno, en este otro sentido, vamos a ver qué cosa es una organización. Se dice que tiene varias conceptualizaciones y en este caso la organización dice que es un instrumento. Y al hablar de instrumento, estamos hablando de que va a ser en este sentido para que se puedan llevar a cabo cada uno de los pasos en la empresa, pero requerimos de un elemento importante, que en este caso el elemento básico es también, en este caso, el material humano o la parte humana. Y aquí hablamos de grupos sociales. Entonces, cuando hablamos de personas, hablamos de pensamientos distintos y hablamos también en este caso de una complejidad existente en una empresa, porque el cuerpo humano es el elemento que debemos de cuidar, de proteger, de motivar, pero aquí dependerá de la misma empresa. Bueno, y otro elemento también importante es, o otro concepto, es la parte de la economía. Se dice que es una ciencia social. Sí, efectivamente. No podemos hacer economía con una sola persona. Una sola persona no funciona así. Tiene que ser una interacción entre dos o más personas para poder hacer la economía. Entonces, por eso se dice que es una ciencia social. Algo muy importante, la economía administra los recursos, pero estos recursos por su abundancia, ¿verdad? Pero también pudiera ser por su escasez. Entonces, si son escasos, el valor de los productos o de los servicios, pues bueno, van a aumentar. Y en este sentido, hablamos de las satisfacciones de las necesidades humanas. Otro elemento muy importante es que recordemos que la economía de un país está basado en relación a las empresas, estas empresas de producción, de distribución y de consumo. Así es que, pues si no hay empresas, es difícil que nuestra vida económica del país pueda prosperar. Para ello, también dentro de esta conceptualización tenemos necesidades y deseos. Necesidades son situaciones o condiciones de carencia y que son cuestiones fisiológicas o psicológicas que se requieren, ¿verdad? Los deseos van a depender en este caso, pues de muchas condiciones, ¿verdad? Pero sobre todo va a depender, en este caso, de poder satisfacer una necesidad. Entonces es más
es más fuerte este sentido de poder cumplir con nuestras necesidades que con nuestros deseos. Bien, algo muy importante dentro de todas estas necesidades, quiero recordarles que tenemos que ver esta jerarquía de las necesidades humanas, porque así como hay jerarquía para las necesidades humanas, hay una jerarquía para las necesidades de una empresa. Entonces, vean ustedes, tenemos 5 escalones o 5 escaleras, ¿verdad?, que van desde nuestras necesidades básicas. Si cumplimos, necesitamos la seguridad, necesidades sociales, de estima y de autorrealización. ¿Qué pasa con las empresas? Necesitamos, ¿cuáles serían nuestras necesidades básicas en una empresa? Pues nuestras necesidades básicas podría ser nuestro mobiliario, ¿verdad? Todos los elementos, la infraestructura para poder trabajar, nuestras necesidades de seguridad y de protección. Bueno, pues en este caso también lo requerimos como tal. Y en este sentido, también tenemos que llevar a cabo, sobre todo, las condiciones de, aquí está, a ver, permítanme, ajá, sobre todo en estas condiciones de poder hacer un equipo de trabajo, porque tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. También nuestras necesidades sociales, el podernos involucrar con los clientes, con los proveedores, con nuestras carteras en donde nosotros tengamos nuestra relación con otros lugares, países, personas, ¿verdad? Pero también si nosotros cumplimos con esta necesidad social que requiere nuestra empresa, pues también el reconocimiento y sobre todo el que puedan valorar a nuestra empresa y que puedan conocer y que se lleven, tengan ese chip o que nosotros podamos colocar ese chip en los pensamientos de cada uno de las personas o de los clientes como una empresa exitosa, como una empresa que cumple con sus responsabilidades. Y en este caso, estas necesidades y últimas que serían las de autorrealización. En este sentido, estamos cumpliendo y logrando las misiones y los objetivos que nosotros nos propusimos desde que comenzamos la empresa. Bueno, el estudio de la empresa desde la economía, estimados jóvenes, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos que una empresa ya es, en este caso, pues una entidad, ¿verdad? Una organización que va a permitir fines lucrativos, que va a permitir darnos trabajo, pero ahora se va a manejar esta empresa y que nos va a permitir poder mejorar la economía de nuestro país en un sentido macroeconómico o microeconómico, dependiendo, ¿verdad?, en relación a lo que la empresa tenga que hacer. Entonces, la empresa se dice que es el núcleo de suma importancia para el desarrollo de una economía. Y esto va a depender, pues, de los sectores en donde nosotros nos encontramos. En nuestra República Mexicana o en México están identificados en común, con un denominador común, válgase la redundancia, en este caso, los diversos sectores, por ejemplo, de producción se encontraban o se encuentran todavía en la zona norte, entre servicios y comerciales, pues en el centro, y nosotros en la zona sur, pues son casi siempre empresas que nos dedicamos a prestar los servicios de turismo, ¿verdad? Y condiciones que nos identifican como tal. Entonces, en esta cuestión tenemos que identificar siempre, estando en una empresa, cuál es nuestra misión, el ser de la empresa, ¿verdad? Lo presente, ¿por qué existe la empresa? La visión es hacia dónde queremos llegar, hasta dónde nos vamos a expandir, y es nuestro futuro. Y nuestros objetivos, ¿qué queremos alcanzar? Los objetivos son esenciales, básicos, pero para poder determinar objetivos claramente identificables y bien cuantificables, vamos a hacer uso de esta palabra, que es SMART, y de estas siglas. ¿Qué es SMART? SMART nos dice que los objetivos de SMART es que permitan ordenar y medir el trabajo de una forma sistematizada o bajo procesos. SMART significa en este caso
que son condiciones, objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes. ¿Por qué relevantes? Porque siempre se requiere del reconocimiento y de la identificación de la empresa y de tiempo. En este sentido, cuando hablamos de tiempo, hablamos de eficacia. Y entonces, ¿qué nos permite hacer la empresa? Nos permite, en este caso, tener funciones. Y las funciones son en un sentido estricto, en un sentido figurado, la columna vertebral. ¿Por qué? Porque hay funciones básicas en una empresa, como son las contables, en este caso, comerciales, y otros más, las operativas, ¿verdad? Entonces va a depender también de estas condiciones y otras cuestiones más que para poder llevar a cabo la función directiva, recordemos que dentro del proceso administrativo están 4 ejes, que es, comenzamos desde lo que es planeación, de ahí continuamos con la organización, la dirección y el control. Es necesario recordar estos conceptos. Además de ello, estimados jóvenes, quiero comentarles que existe la teoría organizacional. ¿Esta teoría en qué consiste? Pues nos dice, ya sabemos qué cosa es una organización, un sistema abierto, ¿verdad? Pero abierto, ¿por qué? Porque está en movimiento, está vivo, es dinámico, está sujeto al cambio, es flexible, ¿verdad? Y eso va a depender de la sociedad, de las condiciones, de la cultura en donde nosotros nos encontremos. Pero ¿qué nos piden también aquí? Que dentro de la estructura organizacional identifiquemos los tipos de organigramas. Hay organigramas lineales, organigramas también funcionales. De estas dos se deriva uno más, que es el de staff. El de staff, por consecuencia, digamos que hay personas que nos están ayudando en la empresa, pero dentro de la organización están fuera, están marcados con líneas punteadas, que solamente son de asesoría o de apoyo y que tal vez les pagan de una forma independiente. Hay otro más, que es el matricial. Este modelo se refiere a que es por temporadas, por proyectos, y se involucran todas las personas que van a contribuir en el proyecto, pero luego se desechan o cambian, ¿verdad? Y algo muy importante también y significativo es el pensamiento estratégico. Recordemos que nuestro cerebro es ahora sí que una de las máquinas más, máquinas humanas de perfección. Y cada persona piensa, reacciona y tiene acciones y aptitudes, ¿verdad? De diferente forma. Recordemos también que hay líderes y que hacemos el liderazgo. Pero este pensamiento estratégico de una organización se basa específicamente en un elemento importante que debemos recordar, tener hábitos. Estos hábitos son acciones que estamos realizando constantemente y que al final de cuentas ya se hace en automático. Entonces, ¿qué nos debemos? Dice que aquí el pensamiento estratégico en una empresa, los hábitos que debemos de tener como profesionales, ¿verdad? Es siempre vivir anticipadamente, pensar críticamente, saber interpretar, poder tomar decisiones, poder considerar alinearse en situaciones y poder aprender. También estar sujetos al cambio, ese es un requisito importante. Trabajar bajo presión también es importante. Mucha gente no lo hace y entonces sufre grandemente, estimados jóvenes. Y bueno, vamos a ver aquí en este último rubro los procesos de pensamiento. Bueno, va a depender de la misión, visión, de los valores que nosotros podamos tener y de la operación que se pueda realizar en una empresa. Sobre estos conceptos, básicamente nos quiere decir que tenemos que seguir una serie de elementos de cuestiones y recordemos que la estrategia es el mejor camino que nos puedan dar para poder lograr un objetivo. Espero haya quedado claro esta primera unidad en nuestra materia Economía de la Empresa. Por su atención, gracias.